Si usted no tiene un estudio, usted puede ir siguiendo de alguna manera la predicación por medio del estudio. Así es de que por ahí los hermanos le dieron una hojita en la entrada y usted puede ir viendo un poco lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Ya está listo? El viernes que fui a levantar a Camila, tengo el privilegio de ir por ella. Y cuando fui por ella ella me dice Pepe, ella no me dice abuelo ni tío, me dice Pepe. Me dice Pepe, Emma va a venir conmigo a la iglesia. Pero pues yo pensé, una niña, ¿verdad? Pues sí, ok. Y sí la trajo, por ahí está Emma, es una niña chiquititita que está por ahí, chaparrita. ¿Dónde está? Allá atrásito está Emma, así es de que Emma también le damos la bienvenida a Emma. Bueno, primera de Juan capítulo 4, versos 7 al 10 dice, amados, y luego hay una coma, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Verso 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vaya, brínquese al verso 19. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. 4:19. Ahora, nuevamente vamos a leer. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor tiene una paternidad, es de Dios. Y como hay una paternidad, todo aquel que ama, todo aquel que tiene a Dios por Padre, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, si no ama es porque no conoce a Dios. Vea el verso 9. El verso 8 es conocidísimo por todos, ¿verdad? Pero vea el 9, la explicación que Juan nos da. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo con una intención para que vivamos por Él. Ahora, Él explica el amor. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No, en eso no podíamos. No había amor. Sino en que Él nos amó a nosotros y por causa de su amor envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Señor, estamos delante de ti para aprender de tu palabra. Yo te ruego que tú nos hables y que me des la claridad, la explicación, el léxico necesario, las palabras apropiadas, que me permita ser explicativo en todo esto, ser claro. Señor, que mis hermanos también puedan cooperar poniendo atención y moviendo toda distracción de su cabeza para que ellos puedan obtener el mensaje que tú nos quieres dar a través de esta porción. Yo te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento, por favor, porque lo necesitamos mucho, especialmente para ver este tema tan repetitivo pero tan ignorado. En el nombre de Cristo Jesús te ruego que tú nos hables como siempre por medio y únicamente por medio de tu santa palabra, y que tu palabra nos eduque, nos transforme, que tu palabra nos guíe, nos redima, que tu palabra el día de hoy, Señor, nos renueve, y que tu palabra el día de hoy, Padre, quite toda aspereza de nuestro corazón. Que tu palabra el día de hoy, Señor, sea glorificada en nuestras vidas a través de un verdadero cambio y proceso. Te rogamos que tú te glorifiques a través de esta predicación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, el apóstol va a volver a hacer algo.
hasta el verso 6, si usted recuerda, bueno, es que el capítulo 4 lo podemos dividir en dos áreas. Del 1 al 6 está hablando acerca de los llamados ahora falsos profetas. Pero es que es la primera vez que él acuña esta frase. ¿Por qué? Porque antes le llamaba falsos maestros o anticristos. Pero ahora les llama falsos profetas. Entonces, del 1 al 6, por así decirlo, del 1 al 6, trata de desenmascarar a estos personajes, pero vuelve y habla del 7 al 21, hasta el final del capítulo 4, del 7 al 21, vuelve y retoma el tema del amor, pero ahora de una manera más directa y personal. Esa es la palabra correcta, más directa y personal. Solamente, hermanos, solamente del verso 7, yo le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta en 1 de Juan capítulo 4, del verso 7 al verso 21, la palabra agapao, de donde proviene la palabra amor, ya sea amémonos, ámense, amándonos, ocurre 28 veces, solamente en razón de apenas del 7 al 21, de 15 versos, 28 veces ocurre la palabra amor y en sus diversas, o en la familia del léxico amor. ¿Okay? Esto nos enseña la importancia y el énfasis que Juan quiere poner en esta porción bíblica, y es importante que podamos entender qué es lo que Juan nos quiere explicar. Lamentablemente en la iglesia se escuchan dos temas muy repetitivos, dos temas. Uno es el Espíritu Santo, bastante el Espíritu Santo, y otro el amor. Para nuestra vergüenza, es de lo que más se ignora hoy en día. Se ignora bastante del Espíritu Santo y se ignora bastante del amor, debido a que el amor que Cristo enseña a través de lo que Él presenció en la cruz del Calvario es anticultural. Nosotros no lo podemos entender. Cuando Juan está escribiendo el verso 7 y 8, el verso 8 muy conocido por todos ustedes, donde lo hemos extraído solamente la parte Dios es amor. Cuando extraemos esta parte en nuestra mente occidental, está muy distinta a la mente oriental. ¿Por qué? Porque en la mente oriental, cuando se hablaba de un gobernador, de un señor, por así decirlo, se hablaba como una persona altamente arrogante y déspota, prepotente. Cuando se habla de cualquiera de los emperadores, se habla como un personaje extremadamente agresivo que impone su voluntad por la fuerza. Entonces, cuando la iglesia escucha la palabra Señor y lo colude con la palabra amor, ellos no pueden entender, porque todo lo que ellos conocen como gobernador y señor es alguien déspota y prepotente. Sin embargo, ahora viene el apóstol y dice: no, es que este gobernador al que yo vengo a presentar es amor. Entonces vamos a entender qué es lo que es amor, porque cuando traducimos la palabra amor para nosotros es totalmente distinta. El apóstol principia con su palabra, que es repetida un sinnúmero de ocasiones en todo el libro de Juan: amados. Amados, es una palabra de él. La palabra amados, la palabra hijitos, le pertenece a Juan. Cuando usted escucha la palabra amados, normalmente usted va a entender que es Juan quien escribe cierta frase, y es efectivamente Juan quien la habla. Amados. Luego hay una coma por ahí y dice: amémonos unos a otros. Cuando nosotros vemos la frase amémonos, y cuando lo vemos acuñada o enseguida la palabra unos a otros, la palabra amémonos está escrita en un tiempo presente, pero es un tiempo presente perfecto, pero tiene una determinación, tiene un mandato, hay una orden ahí. Pero la orden no está escrita en tercera persona, la orden está escrita en primera persona. Estaba diciendo amémonos. Entonces, este verbo que vemos aquí como amarse es más que una sugerencia, es una orden, es imperativo que se haga. Es necesario que la iglesia pueda entender esto. Ahora, la cosa es, ¿cómo yo voy a amar cuando yo no sé lo que es amar? Y Juan se va a dedicar enseguida a enseñarnos lo que es amar. Efectivamente, nuestra cultura no puede entender nada de esto.
No puede entender ni siquiera por qué Dios ama tanto. De verdad, nuestra cultura no puede entender lo que es el amor. Tan no lo puede entender que para nuestra cultura el hecho de que Dios ame le es totalmente imposible y contrario de que Dios a la misma vez pueda castigar. No lo puede entender. No puede entender nuestra cultura que este Dios de amor tenga la capacidad de enviar a alguien al infierno por una eternidad. No lo puede entender. No, simplemente no lo puede entender. ¿Por qué? Porque la cultura en la que vivimos y lamentablemente las falsas asociaciones y las falsas doctrinas religiosas que enseñan acerca del amor de Dios, donde este Dios es totalmente permisivo en todas las áreas, pareciera que combate contra el verdadero término de la palabra que amor enseña en la Biblia. Porque la palabra amor, hermanos, es la esencia misma de lo que Dios es. Pero sin olvidar un punto muy importante. Así como Dios es amor, también Dios es justo y es parte de su esencia también. Así como Dios es justo, es compasivo, es parte de su esencia. Así como Dios es eterno, es parte de su esencia. Pero ninguna de ellas compiten o contraatacan a otra. Ninguna de ellas es más importante que otra. Al contrario, o sea, están tan coludidas entre ellas mismas que hacen un perfecto, dice el músico, soneto. Hacen una perfecta armonía. Cada una de sus atributos. Y ninguno puede desvalidar al otro. Y eso es lo que nuestra cultura no puede comprender. Nuestra cultura no puede entender que el amor de Dios tenga la capacidad de colgar a su propio hijo por amor. Entonces, no se entiende. Y es lo que Martín Lutero llama la teología de la cruz y la teología de la gracia. Pero vamos a hablar un poquito más adelante. La expresión más grande, perdón, la teología de la gloria, dije de la gracia, la teología de la gloria. La expresión más grande del amor de Dios no es comunicar, ponga atención a esto, ¿ok? La expresión más grande del amor de Dios no es comunicada en los milagros. La expresión más grande del amor de Dios no es comunicado a través de las sanidades. La expresión más grande del amor de Dios no es comunicado a través de la alimentación de 8,000 personas, no lo es. La expresión más grande del amor de Dios no es comunicada ni siquiera con la liberación de los endemoniados, hermano. Es más, la expresión más grande del amor de Dios no es comunicada cuando Dios mismo quiebra las leyes de la física. Cuando camina sobre el mar o cuando se transporta a otro lugar. No, esa no es la manifestación más grande del amor de Dios. La expresión más grande del amor de Dios es comunicado en una cruz, donde el poeta dice, fue en una cruz de madera rústica y pesada, por el inocente cargada para ser tenido por culpable. Fue en esa cruz de amor y justicia donde el Padre recayó su furia. Se unieron como forma expresiva para dar muerte al inocente y dar vida al miserable. Es en la cruz, hermano, donde queda expresado su amor. Escuche, no es en ningún beneficio temporal y físico. Es en el beneficio eterno y espiritual, donde Dios expresa, hace despliegue del amor que Él tiene. En el conocido texto de San Juan 3:16 expresa, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor, mas Dios despliega su amor para con nosotros. ¿En qué forma? En que siendo, tiempo presente continuo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién puede explicar este texto? Es que, hermanos, en verdad, tratar de explicar la cruz es totalmente imposible. La cruz no se puede explicar a menos de que la presencia del Espíritu Santo esté en la persona para que lo pueda entender. Pero la cruz es imposible que se entienda. ¿Por qué? Porque simplemente en la cruz Dios ganó perdiendo. Escuche lo que acabo de mencionar. En la cruz Dios ganó perdiendo. Por eso es que
Por eso es que cuando Pablo le escribe a los corintios y les dice, es que es cierto, o sea, para ustedes la cruz es locura y también es ignorancia. Es que eso yo no puedo entender, porque para que ustedes lo puedan captar, tiene que haber el poder de Dios actuando en sus vidas. Nunca lo van a poder entender. La expresión, mira hermanos, muchos ahorita están con un símbolo de interrogación en su cabeza, porque simplemente no se puede entender. Para ustedes, amor es provisión. Para muchos de ustedes, amor es estar bien físicamente hablando, bien económicamente hablando, bien materialmente hablando. Para ustedes, el amor de Dios se transforma en bendiciones que usted puede contar y acuñar. No, hermanos, no es así. No es lo que Juan quiere enseñar a continuación. Juan quiere enseñar otra cosa. Los atributos de Dios, todos y cada uno de ellos, todos están en una perfecta armonía. Todos. ¿Quién puede entender Romanos 5:8? ¿Quién lo puede entender? En esto consiste el amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, por si fuera poco, este Dios es perdonador. O sea, aparte de que envía a su Hijo, aparte de que nos perdona aún antes de, hermanos, es que usted ha puesto atención cuando muchos de ustedes leen Isaías, especialmente para las fechas que acabamos de pasar, Isaías 53. Muchos de ustedes lo leen. Pero usted ha puesto atención que está escrito en tiempo pasado. O sea, está escrito como en un tiempo que ya sucedió, en un tiempo que ya pasó. O sea, tan efectiva, escuche esto, tan efectivo es el sacrificio de Cristo, que aún los patriarcas fueron salvos a crédito por el sacrificio que aún no se llevaba a cabo. O sea, así de poderoso es el sacrificio de Cristo. Así de poderoso es. Pero ¿cómo podemos entender esto? Cuando entendemos que solamente Dios tiene la capacidad de perdonar a través de Jesucristo. Primera de Juan 1:9. Dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es que ahora Juan, en Primera de Juan capítulo 1, 4, 7, principia diciendo: amados, amémonos unos a otros, amémonos. O sea, que haya esa armonía que Dios depositó en nosotros, que haya entre unos y otros. Es un mandamiento individual, personal, que se tiene que llevar de una forma imperativa en cada uno de los creyentes. Y esto lo podemos asociar a Mateo. Abra su Biblia en Mateo capítulo 5, verso 43. Y vamos a ver estas palabras. Por cierto, usted va a encontrar algo allí que no se encuentra en ninguna parte en la Biblia. Dice Juan, vamos a leer unos cuantos versos, vamos a leer como unos 6 versos de Juan 5:43. Y quiero que usted lo pueda asociar con amados, amémonos unos a otros de Primera de Juan. El texto lo vamos a dividir en 2 partes. El Primera de Juan capítulo 4 verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros. Hay una orden ahí, hay un imperativo ahí, hay algo que la iglesia debe de hacer. ¿Ok? Vea cómo concuerda con Mateo 5, 43 y 44. Oísteis que fue dicho, la palabra dicho ahí es: oíste que les fue mandado, oíste que les fue ordenado, amarás a tu prójimo. Escucha la siguiente frase: y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, esa última parte no hay una porción en la Biblia que nos hable acerca de eso. Pero los juristas judíos acuñaron esta frase como parte de una ley jurídica. ¿Okay? Ellos la extrajeron, pero viene el Señor y invalida esa parte. O sea, la invalida totalmente porque no es parte de, pero no invalida la primera parte. La primera parte donde dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, esa parte no queda invalidada, pero la segunda parte sí queda invalidada. O sea, a ustedes les enseñaron a odiar, ojo por ojo y diente por diente. Se extrae de una ley judía. Hermanos, recuerden que para los judíos la ley que los regía en su conducta se encontraba en la palabra. Ellos no tenían otra constitución, la palabra era su constitución. La palabra era su libro jurídico. ¿Ok? Pero después vienen los escribas y los fariseos empiezan a interpretar y dijeron: no, es que Dios no quiso decir esto, Dios quiso decir esto.
¿ok? Y ellos extraen y dicen, bueno, así como Dios nos enseña ojo por ojo y diente por diente, bueno, usted tiene que odiar a quien lo odie. Pero viene el Señor y les dice lo siguiente, pero yo os digo, o sea, ahora yo les ordeno, amad, escuche, amad a vuestros enemigos. Invalida la segunda parte de Mateo 5:43. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La segunda parte de primera de Juan capítulo 4 verso 7, porque el amor es de Dios. Ahora vaya conmigo a 5:44. 5:44, nos vamos a quedar un poquito ahí. Vea en qué consiste el amor que Dios ordena. Una, en que amen, en que bendigan, en que hagan bien y en que oren. 4 cosas. En esto consiste el amor, en que amen, bendigan, hagan bien y oren. Son palabras de Jesús hablándonos. El 45 dice, porque de esta forma, cuando usted ama, cuando usted, hermano, bendice, cuando usted hace bien y cuando usted ora, de esta forma usted será hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Y luego habla de un amor común que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Un texto que se ha malversado de una manera terrible, especialmente por la Iglesia Católica Romana, para decir que la salvación le pertenece a todos. No, aquí está hablando de un amor común, hermano. Está hablando de un amor común que tiene para toda la humanidad, pero nunca está hablando de otra cosa. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis más? Dice el Señor Jesucristo. ¿No hacen también eso los gentiles? 48. Vea el 48. Sed pues vosotros perfectos. ¿Cómo? Vea, o sea, sed pues vosotros perfectos. Hermanos, yo quiero que, esto es una meta, ¿ok? Esto es un vamos para allá. No es que ya esté. Absolutamente no está hablando de una expectativa ahorita, actual. Está caminando hacia allá. Sed pues vosotros perfectos. ¿Cómo? Cuando ama, cuando bendice, cuando hace bien y cuando ora. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es que esto tiene razón. Mire, usted no puede esperar que cuando hay una unión de una vaca con un toro, usted tenga perros. O sea, es imposible, ¿verdad? Usted va a tener becerros. ¿Verdad que sí? Que cuando hay una unión del hombre y es nacido de nuevo y puede tener la naturaleza del Padre, ¿qué se espera que haya? Se espera que haya la misma naturaleza del Padre, que ame, que bendiga, que haga bien y que ore. Es lo que el Señor Jesucristo está hablando. Por eso el verso 8 de primera de Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El apóstol subraya algo de suma importancia. Quédense en ese texto, está cortito. El que no ama no ha conocido, vea la palabra conocido, ginosco, no ha conocido a Dios, no ha tenido una interrelación con Dios. No está hablando de conocer como una forma teórica. No está hablando de conocer como una forma estudiantil, donde usted aprende y recibe conocimiento. No, está hablando de conocer como una forma práctica, como una forma intercalada, una forma en la cual usted, tiene esa intercomunicación con quien lo enseña. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El amor de Dios está vinculado al conocimiento que tengamos de Él. ¿Ok? El amor de Dios está vinculado al conocimiento que tengamos de Él. En otras palabras, si usted no conoce nada de Dios, usted no ama a Dios, simple, punto. O sea, punto, hermano. ¿Por qué? Porque Dios pasó de ser algo místico por ser algo real, bíblico, escritural. ¿Ok? No se puede. O sea, usted podrá ser muy religioso, usted podrá tener muy buenas obras, usted podrá tener un sinfín de buenas actividades, pero usted no conoce a Dios. Solamente hay moralidad en usted, pero usted no conoce a Dios, porque el texto nos está subrayando eso. El amor de Dios está vinculado, está unido al conocimiento que tengamos de Él. Dicho de otra forma, es imposible decir que amas a Dios cuando no lo conoces. Bueno, de otra manera, no puedes decir que amas a Dios si no estudias su palabra. Dije estudiar. ¿Por qué, hermanos? Porque el único medio que Dios ha dejado para conocerle
Pues no son los sueños, no son las visiones actualmente, no son las profecías actualmente. No, hermano, es su palabra. Es la única manera en que usted puede conocer a Dios. Y es estudiarla, no repasarla, no balbucearla, no leer de corridito. Es estudiarla, vivirla y obviamente obedecerla. Si usted quiere amar a Dios, usted debe interactuar con su palabra. No hay otra forma. Es imposible decir que un creyente conoce a Dios, pero a la misma vez no ama a su hermano. Es una contradicción del verso. No se puede, no se puede. Vea lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Vaya primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, que ha visto. Ahora, yo quiero que entienda a qué se está refiriendo el texto. Usted se acuerda que el punto central de la carta de Juan es descubrir a los gnósticos que decían que ellos tenían una comunicación directa con Dios y que en esta comunicación directa con Dios, Dios se les revelaba, Dios les hablaba y Dios les daba palabras que solamente eran para ellos, y ellos a su vez, bueno, venían y las expresaban acá de una manera mística a sus congregaciones en este caso. Pero Juan viene y dice lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿por qué? Porque los gnósticos decían, si no eres con nosotros, entonces tú no eres parte de nosotros. Y había, hermanos, había mucho daño físico, O sea, había muertes por causa de esto. Esto fue algo gigante, grandísimo. De hecho, hermano, esto no viene a parar sino hasta el concilio de Nicea, en el 340, ¿y qué, Henry? 40 y tantos. En Nicea, viene a parar precisamente esto, cuando en el concilio de Nicea la religión cristiana se hace parte del gobierno. Entonces viene Juan y dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? Y él dice en forma de pregunta, a quien no ha visto. Es que él está definiendo la mentira de los gnósticos. No han visto a Dios, punto, no lo han visto. Pero este texto ahora es para nosotros. Nosotros decimos que tenemos una relación con Dios, una comunicación con Dios, pero ¿cómo es posible que entre nosotros no haya tal asociación como la que está enseñando Juan? Ahora quiero ser claro y enfático en lo que estoy hablando. Cuando estamos hablando de amor entre los hermanos, no es decir que nos caemos de súper bien todos, hermano, por favor, no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que usted le va a caer muy bien a todo mundo y que todo mundo va a esperar a que usted llegue para que se arme la fiesta. No, yo no estoy hablando nada de eso, nada de eso. Yo no estoy hablando de que usted, no sé, o sea, sea la ajonjolí de todos los moles. No, hermano. No, yo no estoy hablando nada de eso. Por supuesto que hay diferencia entre unos y otros. Por supuesto que tenemos diferentes gustos, por supuesto. Y que tales gustos en ocasiones suenan un poquito ásperos. Hermano, no está hablando de eso. Está hablando de la armonía. Está hablando de la armonía. Está hablando de eso precisamente. No amar, hermanos. No amar no solamente es un fracaso ético o moral. Ahora, esté conmigo, por favor. Yo no estoy hablando de un amor fraternal o de un amor erótico o de un amor familiar. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de un amor como lo está expresando la palabra. De un amor donde hay respeto, hermanos. De un amor donde hay comunicación. De un amor donde podemos caminar todos juntos hacia una misma meta, hacia un mismo fin, que es la salvación de nuestras almas. Estoy hablando de eso. Cuando estamos hablando de que no hay amor, no estamos hablando de una falta de ética moral, estamos hablando de salvación. No hay salvación en la persona. O sea, lo que está revelando el texto bíblico es que la persona que no ama simplemente no tiene salvación. No la hay. No hay salvación en la persona. Hermanos, esto es crucial para una eternidad. Crucial. Y se debe tomar de esta forma. El texto nos habla y nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, por lo tanto no es salvo, punto. No lo es. No lo es. Vaya, el no amar a una persona o el tener sentimientos hacia alguien de dolor, de rencor, de coraje, de odio, hermano, está revelando algo en nosotros. Es por eso que Juan está escribiendo eso. Ahora, Juan lo está escribiendo no para descalificarnos, atención, no para descalificarnos, todo lo contrario. Juan lo está escribiendo para animarnos,
para animarnos a purificar nuestros corazones. Juan en ningún momento está desechando a quien por una causa está sintiendo tales cosas. No, hermanos, no está hablando de eso. De lo que el texto está hablando es de que el atributo de Dios debe de estar por encima de nuestra humanidad. O sea, de lo que el texto está hablando es de que el atributo del amor de Dios debe imperar, aún por encima de lo que yo pueda sentir dentro de mí, muy por encima. La tarea es que debemos de perdonar como Cristo perdonó. Y ahí es donde, hermanos. O sea, la tarea es que debemos de amar como Cristo amó, de una manera sacrificial. Debemos de soltar, debemos de dejar ir, o mejor dicho, de renunciar a las ofensas que se nos han mencionado o hecho. Debemos de bendecir, como decía Mateo 5:44, debemos de bendecir, de hacer bien, de orar por quien nos ha dañado. Esta es la definición del amor. Esta es la definición del amor. Pero Juan no se queda ahí. Juan dice, bueno, yo les voy a dar un poquito más. Y si brincamos al 9, mire lo que dice. En esto se mostró, la palabra mostrar allí es se reveló, pero hace alusión a algo. Cuando usted, ahora lo sabemos, cuando está diciendo ahora se mostró es, ahora hay una explicación. Lo que nosotros teníamos de Jesucristo en el Antiguo Testamento era lo que llaman los teólogos una figura borrosa. Bueno, a mí me tocó ver eso. Tuve una tía que tenía un estudio fotográfico y cuando mi tío estaba revelando las fotos, era un lugar tan oscuro que usted no podía entrar a ese lugar oscuro porque tenían ácido por ahí y si usted caminaba podía tirar el ácido o podía usted echar a perder las fotos que él tenía colgadas siempre porque usted las tocaba, se contaminaban, vaya. Entonces, cuando usted entraba a ese lugar y apenas movía la cortina, la luz que entraba hacía que las fotos se velaran, se hicieran oscuras, o sea, la misma luz. El Antiguo Testamento nos revela, nos hace una figura borrosa, como el negativo de las fotos. ¿Sabe lo que es el negativo de las fotos? Estoy hablando cosas, sí saben. Los jóvenes no saben. El negativo de las fotos, algo oscuro. En el Antiguo Testamento encontramos el negativo, la forma borrosa de Cristo. Pero ahora viene Juan y Juan nos habla de una forma positiva, de la manera más clara. En esto se muestra, en esto se revela, en esto se entiende el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué, Juan? En que Dios envió a su único hijo al mundo para que viviéramos por él. Es decir, la expresión más grande está obviamente en la cruz, como le decíamos. Comprender la cruz, por supuesto, que ya lo dijimos, hermanos, es algo sumamente difícil de entender. Por eso, Martín Lutero escribe lo siguiente. Escuche, voy a leer. El amor humano, afirma Lutero, escuche, es reactivo, ¿ok? Responde a algo intrínsecamente atractivo a un objeto, que en consecuencia lo atrae. Ahorita lo explico. En otras palabras, el amor humano se siente atraído por lo que primero encuentra hermoso. Hermano, necesito que pongan mucha atención a esto, ¿ok? En otras palabras, el amor humano se siente atraído por lo que primeramente encuentra hermoso. Cuando un esposo recuerda el momento en que se enamoró de su esposa, recuerda que vio algo intrínsecamente atractivo dentro de ella. Tal vez fue su belleza física o su personalidad encantadora. Y por esta causa fue movido a amarla. O sea, miró algo, le atrajo, miró algo, ella tuvo algo que le gustó a él y por eso ahora él la ama. Había algo en el objeto, es decir, había algo en el objeto de su amor que existía antes de su amor y lo atraía hacia ella. Esa es la dinámica básica del amor humano. Usted mira algo, le atrae, usted se enamora de eso. ¿Okay? Hay quien se enamora de los carros, hay quien se enamora de las joyas. O sea, usted mira una joya, ay, qué bonita, y se enamora de la joya, ¿verdad? ¿Sí o no? Escuche, pero debemos recordar que la revelación de Dios en la cruz invierte la lógica humana. Atención, atención. Así el amor divino, por el contrario, no es reactivo, es creativo, es creativo. Es decir,
el amor de Dios no reacciona porque vio algo atractivo, no, Él crea algo para luego amarlo. Ok, vamos a ver eso. Así el amor divino, por el contrario, no es reactivo sino creativo. Dios no encuentra lo que es hermoso, no lo encuentra y luego después de que lo encuentra se mueve en amor hacia Él. No, hermanos, al contrario, aquello se hace hermoso por el hecho de que Dios pone primero su amor en ellos. Es decir, Dios pone su amor en sus hijos y después, porque puso su amor en sus hijos, ahora ya son atractivos. No hay nada en nosotros atractivo para que Dios pueda amarnos. Al contrario, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos. Pero por causa de que Dios nos amó primero, por esa causa, ahora por esa misma causa, nosotros le podemos amar. Esa es la enorme diferencia entre el amor del mundo y el amor de Dios. El amor del mundo mira algo atractivo y lo ama. Dios no es así. Dios miró algo que estaba asqueroso, maloliente. La Biblia le llama gusanos. Y lo amó, es la cosa, lo amó. ¿Por qué? Porque puso su amor sobre ellos. Y el amor de Dios en la vida de la persona transforma a la persona y lo hace agradable a Dios. Es la forma en que la dinámica del amor de Dios trabaja. Entonces, la acción de la cruz es que Dios elige lo que es desagradable y repulsivo, injusto y sin ninguna cualidad redentora, y deposita su amor salvador en Cristo para volverlos agradables, justos, redimidos y salvarlos. O sea, ese es el amor de Dios. Y es lo que Juan está explicando en el verso 9. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que muriera por los impíos, para que salvara a los impíos, para que se sacrificara por los impíos, para que se diera por los impíos. Los impíos, hermanos, los impíos lo rechazaron, lo escupieron, hermanos, los impíos lo negaron. Pero Dios puso su amor sobre ellos. Su amor sobre ellos. Quiso amarlos. Aún que los impíos lo rechazaron. Por eso el verso 10 dice, en esto consiste. Bueno, dice Juan, en el 9 se los dibujé, pero ahora se los voy a explicar en el verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Por qué? Es imposible. Es imposible. Usted no puede amar a Dios. No puede, hermano. O sea, sin la presencia del Espíritu Santo en su vida, no puede amar a Dios. Usted cree amar una doctrina, usted cree tener el conocimiento de algo, pero si la presencia de Dios no está en su vida, simplemente usted no ama a Dios. Y ya lo explicó en el verso 7. ¿Por qué? Porque no puede amar a su prójimo. No lo puede amar. Pero el verso 10 dice algo crucial. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No, no en eso, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Cuándo? Cuando estamos muertos en delitos y en pecados. O sea, ¿cómo trabaja eso, hermanos? ¿Cómo trabaja eso? O sea, cuando usted va, una forma rústica y tonta tal vez de ejemplificarlo es, cuando usted va a comprar aguacates, usted no agarra el más mayugado, absolutamente no, porque está a 30 centavos cada uno, ¿verdad? A ver qué le agarra del mayugado, nada. Está todo prieto y feo, sin decirle feos a los prietos, pero me fui recio, ¿eh? Me fui muy recio. Hermanos, pero usted no agarra el más mayugado, absolutamente. Cuando usted va y compra la carne que usted va a asar en su asador, usted no compra la carne que está morada ya, por supuesto que no. Usted escoge lo mejor porque es para usted. En este caso Dios no podía hacer eso, simplemente no podía hacer eso, porque todo lo que estaba podrido y maloliente. Sin embargo, Dios puso su mirada en ellos. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y miren la forma. Y Él, por causa de su amor, envió a su Hijo unigénito en propiciación. La palabra propiciación es para calmar la ira del Padre. Para calmar la ira del Padre. El Padre estaba a punto. Hermanos, ¿por qué no nos entra en la cabeza que una ocasión el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra así, en un instante? Los fulminó, los hizo cenizas.
¿Por causa de qué? Por causa de la injusticia de ellos, por causa del pecado de ellos. Cuando el texto está hablando de eso, está Dios a punto de hacer algo. Si no interviene el Hijo, hermano, esta sociedad, esta humanidad va a terminar igual que Sodoma y Gomorra. Pero dice el texto así: envió a su Hijo en propiciación. Él envió a su Hijo para calmar la ira del Padre por nuestros pecados. Lo que tenía airado, o lo que tiene airado al Padre, es el pecado de la humanidad. Pero sin embargo, Dios mismo en su justicia envía a su Hijo por amor de sus escogidos para en la cruz muera por ellos y salvarlos. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Hermanos, el perdón del pecado es el punto central de la expiación y es la expresión más clara del amor de Dios. No podemos realmente amar a Dios o a los demás hasta no haber recibido la amorosa redención del Padre ofrecida en Cristo por nosotros. Hay un poema que no se sabe quién lo escribió. No se sabe quién lo escribió. Es un poema muy corto. Les voy a pedir que se pongan de pie. Le voy a pedir a José Martínez que se prepare, por favor. Y habla acerca de esto. Es muy corto. Póngale atención. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Escuche lo que dice aquí. Me mueve el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme por tu cuerpo herido, muéveme por tus afrentas y tu muerte, muéveme a fin tu amor, y que en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar para que te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Eso solamente opera cuando el amor de Dios está en los corazones. Hermanos, Dios les bendiga.